La afasia es una pérdida o trastorno en el lenguaje causada por cierto daño cerebral. Esto se refiere a un defecto adquirido en el lenguaje oral que puede presentarse durante o después de la adquisición del mismo. Las afasias generalmente se asocian a otros síndromes, tales como una alexia o trastorno adquirido en la lectura, una agrafia o un trastorno adquirido en la escritura, una agnosia o un trastorno adquirido en lo que es el reconocimiento perceptual y por último una apraxia o un trastorno adquirido en la realización de movimientos en la ausencia de una apariencia u otros defectos motores primarios. En la fase de Wernicke, el repertorio léxico, es decir, el vocabulario, tiende a decrementarse y se observan dificultades en la comprensión del lenguaje. Los pacientes con afasia de Wernicke pueden presentar dificultades para discriminar adecuadamente la información fonológica contenida en la señal acústica. Estos pacientes también pueden tener dificultades para recordar las palabras, es decir, la memoria de las palabras, y para asociar las palabras con sus significados específicos, asociados léxico-semántica. La afasia de Broca es un síndrome clínico caracterizado por trastornos en el proceso de la secuenciación o morfosintaxis del lenguaje. Usualmente se reconoce que la afasia de Broca tiene dos características distintivas. La primera es un componente motor o la falta de fluidez, desintegración de las melodías cinéticas del habla, defectos verbales articularios, que usualmente se denomina como también apraxia del habla, y el agramatismo, que pueden ser las dificultades para utilizar y entender la gramática del lenguaje. La fase de Broca se caracteriza por un lenguaje expresivo no fluido, probablemente articulado, compuesto con expresiones cortas, agramaticales y producidas con un gran esfuerzo. La fase de conducción se define como un trastorno adquirido del lenguaje caracterizado por un lenguaje espontáneo relativamente fluido, bueno en comprensión y pobre en repetición con presencia de parafasias literales. Se conocen 3 características básicas y 5 características secundarias de la fase de conducción. La primera de estas es el lenguaje conversacional fluente pero parafásico. La segunda es la comprensión casi normal y la tercera son las alteraciones importantes de la repetición. La fase de conducción muy frecuentemente incluye también 1. Los defectos de la denominación desde la contaminación parafásica hasta la incapacidad total para producir la palabra apropiada. 2. Las alteraciones de la lectura, es decir, la comprensión es notoriamente superior a la lectura en voz alta. Son los problemas que se dan en la masa encefálica, lo que produce, como su nombre lo indica, los trastornos en la manera de nuestro habla, en la forma de comunicarnos y demás. Esto por lo general hace que disminuya el proceso motriz o los grupos musculares afectados, como pérdida de fuerza, agilidad y la realización de movimientos de lo más normal que sería comunes para nosotros. Son la incapacidad también de mantener la postura estable, erguida. La enfermedad cerebrosa también hace síntomas diversos como la ataxia y la disarsia. El control cerebral que ha producido el predominante que afecte la porción superior del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces ahora les hablaré sobre la distarsia cerebelosa, la cual afecta principalmente en la parte lingüística de nuestro cerebro. Ya. La disatria cerebelosa o antáxica, como se le es conocida, es la alteración que presenta las consecuencias o lesiones en los núcleos y vías cerebrales, lo cual ocasiona una mayor o menor grado de las alteraciones lingüísticas, ya que mediante esta alteración se puede alterar o cambiar el flujo de la manera en la que percibimos o tratamos de interactuar con las personas en la manera del lenguaje. Un ejemplo muy común en estas alteraciones sería el tartamudeo. El temblor de la voz, la distorsión vocal en general. Todas estas partes que afectan la comunicación mayormente en la que nos guiamos las personas y los seres humanos, al sufrir una alteración o problemas en esta parte, se producen grandes molestias a manera de comunicación con las demás. Valoración logotípica y diagnóstico diferencial.
En este se basa que el doctor, o en esta cuestión el que lo atiende, va a conocer el dominio o hacer un análisis de las bases lingüísticas de su paciente, en la cual analizará las diferentes perspectivas que tenga para la disfunción de su habla, en las cuales está la masticación, la diglución, el paso de alimentos, como también la respiración que se da a esta persona. Son factores que alteran nuestra manera de hablar o la forma en la que nos tratamos de expresar, ya que mediante todo este proceso hace que se pueda dar el habla. Lo que hace este doctor entonces es recabar información y analizarla para posteriormente ver si es algo médico o es algo psicológico, lo cual está afectando la parte lingüística de que el paciente no pueda hablar. Entonces, tras acabar este diagnóstico, el doctor procede a dar su informe a los padres o paciente en cuestión. Intervención logopédica en la patología cerebrosa. El tratamiento logopédico tiene los diferentes tipos de aspectos, la postura, el tono y la fuerza muscular, que es la respuesta muscular voluntaria desde la situación de reposo, la corrección postural, relajación global y segmentaria, tono, fortalecimiento muscular y la coordinación dinámica. En la respiración es la capacidad respiratoria, dinámica y coordinación respiratoria, tipo respiratorio, ritmo respiratorio, coordinación fonorrespiratoria, regulación y control de la presión respiratoria. La audición es la percepción de la atención, de la discriminación, de la memoria secuencial auditiva y las conciencias fonológicas. La fonación son mecanismos para afianzar el tono, el timbre y la duración de las emisiones sonoras. La modulación, el inicio y el final fonatorio. La articulación es entrenar las diferentes estructuras silábicas, los fonemas, sus diferentes posiciones, mejorar el modo y el punto de articulación, corregir los defectos por emisión, por sustitución y distorsión de fonemas. En los componentes lingüísticos están los campos semánticos, la influencia léxica, construcción morfosintáctica, capacidad narrativa y la expresión verbal, dominio y el pragmático del lenguaje. En la prosodia es el control del lenguaje, del ritmo, de las pausas, de la acentuación e inflexiones tonales. Como ayudas técnicas puede ser muy beneficiosa la utilización de ordenadores, comunicadores, tablets, juegos adaptados, sistemas de comunicación y plataformas web de rehabilitación y la estimulación neurocognitiva. Para concluir, podemos decir que la adquisición del lenguaje en la infancia está condicionada entre otros aspectos, que es la conformación anatómica, la actividad neurofisiológica del cerebro, las alteraciones en el desarrollo de las estructuras cerebrosas, sus patologías y sus disfunciones neurofisiológicas. Estas pueden ocasionar trastornos del lenguaje. El diagnóstico logopedagógico sirve para iniciar un tratamiento lo más pronto posible. Dentro de ello están las habilidades motoras, el perfil cognitivo y los componentes lingüísticos.